Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. Estimados amigos, este domingo celebramos el bautismo de Jesús en el río Jordán. Podríamos decir que con él se inicia prácticamente la vida pública. Lo primero que habría que hacer notar que el bautismo de Juan Bautista, o el que recibió Jesús de Juan Bautista en el río Jordán, es un bautismo ritual, no es el bautismo sacramento cristiano, era un bautismo de conversión. Quien se ponía, podríamos decir, en la fila o en la cola para ser bautizado es que había escuchado la llamada a la conversión de Juan Bautista, reconocía que era pecador, reconocía sus faltas y quería cambiar de vida. Se ponía en la fila y Juan el Bautista le bautizaba. Repito, era un bautismo ritual de conversión. Podríamos decir que muchas religiones tienen ese rito. Por ejemplo, en el río Ganges el hinduismo tiene ese rito. Es un deseo de purificación interior. Este domingo lo que la Iglesia quiere presentarnos es el bautismo cristiano. El bautismo, diríamos, es la inserción de un ser humano biológicamente finito en el corazón mismo de Dios. Es un injerto en la vida íntima de Dios. De tal manera que el bautismo cristiano es el sacramento por el cual un ser humano es hecho por adopción hijo de Dios. Y cuando digo adopción no me refiero a algo legal, me refiero verdaderamente a una filiación. Somos por el bautismo hechos hijos de Dios y lo debemos decir a boca llena. De tal manera que Cristo Jesús y nosotros, entre ambos existe ya una relación. Somos hijos de Dios y por tanto herederos de la vida eterna. Nuestra vida ya no es humana simplemente. Nuestra vida no termina con la muerte. Nuestra vida está llamada al gozo y a la plenitud eterna en Dios. Al mismo tiempo, el bautismo nos inserta, podríamos decir, nos hace parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Si yo recibo el bautismo, tú recibes el bautismo, etcétera, etcétera, conformamos un nuevo pueblo, un cuerpo, una nueva sociedad. Y ese cuerpo, ese pueblo, esa nueva sociedad se llama Iglesia. San Pablo diría que de esta Iglesia la cabeza es Jesucristo, es Cristo. Y nosotros somos su cuerpo, somos el cuerpo místico. Donde esté la cabeza está llamado a estar el cuerpo. No puede existir la cabeza viva sin el cuerpo, ni puede estar el cuerpo sin la cabeza. Importante que esto tampoco lo olvidemos. Y luego, al mismo tiempo, es para nosotros una responsabilidad. Somos parte de la Iglesia, somos la Iglesia de Jesús. Y así como Juan señalaba con el dedo a Jesucristo y le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Jesús inicia la vida pública invitando a la conversión y a la vuelta a la alianza, es decir, a creer en Él, para nosotros también nuestro bautismo es un toque de dignidad. Somos hijos de Dios. Resulta que el bautismo no es cualquier cosa. Quizá por haberlo recibido durante generaciones nosotros como bebés y siendo bebés, quizá no lo valoremos suficientemente. El bautismo es el sacramento por el cual nos identificamos con Jesucristo. El bautismo es lo más grande que nos puede haber ocurrido en la vida. El bautismo es el gran regalo que nos hace Dios por su Iglesia y que solicitan nuestros padres, aunque a veces haya padres que no saben lo que piden, saben que es una cosa buena, pero no saben conscientemente qué piden. Y finalmente el bautismo nos está exigiendo una llamada a la evangelización, una responsabilidad a comunicar a los demás el tesoro, la gracia que hemos recibido. Y es una llamada a la santidad. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Ya el punto de referencia para nosotros ya no es simplemente una persona, sino que es el mismo Jesucristo que es Dios. Hemos de darle la vuelta a la vida, hemos de cambiar de chic, podríamos decir, hemos de cambiar de criterio. Ya no nos basta aquello de no quieras para los demás lo que no quieras para ti. Lo que nos está pidiendo el bautismo es ser santos. Lo que nos está pidiendo el bautismo, en definitiva, es vivir como Jesucristo. Y vivir el Evangelio significa darle la vuelta a la vida. ¿Estaremos dispuestos a eso? Daos cuenta que en la sociedad, en el mundo actual en el que vivimos, la envidia, los rencores, la violencia, en definitiva el pecado es lo que muchas veces prima.
el bautismo y nosotros como iglesia, como bautizados, estamos llamados a darle la vuelta. El que quiera ser grande, que se haga pequeño. Creo que si tú y yo queremos ser pequeños, nadie se va a pelear con nosotros. El bautismo nos está exigiendo que seamos los servidores los unos de los otros, que vivamos la gratuidad. Creo que si lo vivimos con sinceridad, nadie se va a pelear con nosotros por ser sencillos, por ser capaces de servir sin esperar nada a cambio. Como veis, es otro modo de vivir, es otro estilo de vivir como personas. Es un anticipo de lo que estamos llamados a gozar eternamente en Dios. Pues bien, ¿le habéis dado gracias a Dios alguna vez por el bautismo? Más aún, os pregunto, todos sabemos el día de nuestro cumpleaños. ¿Sabéis qué día os bautizaron? ¿Sabéis qué día fuisteis hechos hijos de Dios? ¿En qué iglesia? Incluso ¿sabéis qué sacerdote os hizo cristianos por el bautismo? Pensarlo. Todo esto nos ayudaría a valorar el bautismo y a caer en la responsabilidad de lo que somos y de lo que estamos llamados a vivir y a compartir. Desde Altea, una semana más, feliz domingo. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar.